Ya saben, cualquier cosa, pueden abrir el micrófono, no hay lío. Y compartimos pantalla. Este, sí. Pero está un poco lento mi computador, no sé por qué. Si se llega a trabar o algo, les ofrezco disculpas anticipadamente. Y vámonos entonces. Ay, me he puesto hasta el principio. Bien, por favor, me confirman si están viendo mi PowerPoint. Sí, señor. Perfecto. Bueno, como les decía, este ya es el último capítulo de nuestro sílabus. Permítanme. Aquí intenté hacer un resumen de los tres últimos, es decir, aquí hay partes del 19, que es, digamos, como la reflexión acerca de lo que es el pensamiento crítico, perdón, aplicado a sistemas, y de la propuesta actualizada de Jackson, que será el capítulo 21, ¿no? Que es el de Critical Systems Practice, que es ya la metodología que él define a partir del sistema de metodologías sistémicas y ese pluralismo metodológico que él defiende, digamos, a lo largo de todo el libro. Entonces, en este capítulo intenté hacer una síntesis de esos tres capítulos, digamos, tomando como núcleo este capítulo 20, que es donde presenta las tres propuestas, ¿no? Entonces, cuando presenta la propuesta de Jackson, pues va a ser la actualizada, que es la del capítulo 21. Ese como preludio, digamos, a esto. Bueno, eh, tenemos entonces en esas metodologías dos grandes rupturas, ¿no? Una primera ruptura que es lo que vimos, digamos, en el primer corte, ¿no? Donde este pensamiento sistémico se separa de lo que es el pensamiento tradicional, reduccionista, analítico, digamos, basado en ese paradigma newtoniano, ¿no? De la simplificación, eh, de la matematización extrema, ¿no? De buscar patrones matemáticos que pudiesen controlar los sistemas y sobre todo, pues, lograr formular algunas predicciones, ¿no? Ese paradigma, pues, se basaba en estos supuestos que vemos en esta primera columna, ¿no? Mientras que el pensamiento sistémico, de nuevo, estamos hablando de la segunda posguerra mundial, nos plantea lo que vemos en la segunda columna. Entonces, ¿de qué va la cosa? Pues bueno, perdón, y en esa ruptura, pues digamos, vamos a hablar de esos elementos, pero hay algunas cosas que permanecen, ¿no? Eh, es decir, en ambos hay digamos, una concepción, ¿no? De ciencia en la cual, pues, lo que se busca es encontrar patrones, ¿no? Que puedan ser matematizables, o más bien modelables en modelos matemáticos, y lo que cambia, digamos, en esa concepción científica es el hecho de que digamos, el método tradicional está basado en encontrar patrones universales que expliquen fenómenos de forma universal, con lo cual, pues, podamos usar ese conocimiento para cualquier otra situación, ¿no? Es decir, en última instancia, eh, digamos, las soluciones son replicables, ¿no? Y lo que se busca, pues, principalmente es conocimiento, ¿no? Es, digamos, el paradigma de la investigación pura, ¿no? En la cual, pues, lo que se busca es encontrar vacíos en el conocimiento y, pues, eso, ¿no? Poder llenar esos vacíos. Mientras que el pensamiento sistémico, aplicado, digamos, a la parte de la gestión de organizaciones, ya no busca ese principio. Es decir, sigue parado en que todo debe ser matematizable, ¿no? En que, pues, se debe poder encontrar alguna fórmula o algún modelo o algún tipo de simulación basado en datos. Digamos que ese sigue siendo como uno de los preceptos, sobre todo en data science, pero la premisa ahí es que ya no se busca un conocimiento puro, sino aplicado, ¿no? Entonces, y ese conocimiento aplicado está determinado por la demanda del cliente. En última instancia, pues es un conocimiento puesto al servicio de, principalmente, digamos, se ve al gestor como una suerte de consultor o de experto que busca
pues, dar soluciones a problemas concretos, específicos, y sobre todo bajo un rótulo que es, digamos, determinante en todo el pensamiento sistémico, a problemas del mundo real, ¿no? Mientras que, de nuevo, digamos, la investigación pura, pues, no está tan interesada ni tan urgida de dar ese tipo de soluciones, ¿no? Ese, digamos, es como a nivel, digamos, como epistemológico, si se quiere, esa gran ruptura que hay. Ahora bien, ya en la parte conceptual, lo que vemos es que esa parte, esa investigación o esa, pues, enfoque tradicional, ¿no? De buscar conocimiento puro, está basado en estos supuestos de que las cosas son reducibles a sus partes, es decir, el todo es igual a la suma de las partes, ¿no? Si entendemos las partes, entendemos el todo. Si entendemos cómo funciona la célula, podemos entender cómo funciona el cuerpo humano, ¿no? Era como un poco digamos, como lo que orientaba ese tipo de conocimiento, por lo tanto, pues lo que se buscaba era eso, ¿no? Es decir, buscar ese último componente final de las cosas. Por eso, pues, se inventó el microscopio, por ejemplo, ¿no? Para buscar, bueno, de qué estaba hecha la materia, ¿no? Cuál era el ladrillito componente de ese universo de materia y a partir de ahí poder entonces reorganizar o poder controlar o poder hacer algún tipo de modelo, ¿no? A partir de esos elementos. Y eso funcionó bien, es decir, en última instancia, pues, digamos, ese conocimiento no es inútil y pues nos ha podido dar, digamos, muchas luces en otros ámbitos. Pero, de nuevo, digamos, no eran problemas del mundo real, era un estricto interés erudito, intelectual, que llevó y motivó a ese tipo de avances científicos, ¿no? Mm, Mientras que el pensamiento sistémico concibe es que el comportamiento de los sistemas o incluso los fenómenos emergentes no pueden ser explicados a partir de ese método analítico reduccionista, ¿no? Es decir, si nos interesa saber de qué está hecha la materia, sí, vámonos por el método analítico y funciona muy bien. Pero si nos interesa entender cómo funciona la conciencia, de qué está hecha, cómo evoluciona la conciencia, o la economía, o las sociedades, o, por ejemplo, las redes como Internet o las redes sociales, ese método no nos sirve, ¿no? Es decir, si analizamos cada uno de los sujetos que integran una red social, no vamos a entender cómo surgen, digamos, algunos tipos de organizaciones, ¿no? Y sus comportamientos. Pensemos, por ejemplo, no sé, en una organización mafiosa, ¿no? Es decir, claro, si uno junta una mano de criminales, pues es muy probable que emerja una organización criminal, ¿no? Pero la cuestión es cómo se da eso, es decir, en última instancia, cómo se dan los liderazgos, cómo se dan ciertos vecindarios, ¿no? Y esos fenómenos son de red. Eso no puede ser explicados a partir de las partes, tienen que ser explicados a partir de las relaciones. En última instancia, las organizaciones dependen de las relaciones y los comportamientos de las organizaciones dependen de lo mismo, ¿no? De las interconexiones y cuando son sistemas muy complejos y sobre todo complejos evolutivos, dependen también de las interdependencias. Entonces, bueno, los sistemas complejos son totalidades que emergen, perdón, cuyas propiedades emergentes no pueden ser reducidas a sus partes componentes, ¿no? A sus partes más pequeñas. Eh, Entonces, partimos de las partes a la totalidad, ¿no? Y por otro lado, pues también podemos ver que ya el interés no está dado tanto por los objetos, es decir, por lo que es visible, por lo que podemos cuantificar, sino por las relaciones. Muchas veces las relaciones, salvo por los modelos de teoría de grafos, pues no son fácilmente cuantificables, ¿no? Y la teoría de grafos pues tiene muchas limitaciones porque pues solamente puede cuantificar de una forma a veces muy arbitraria. Eh, Son modelos que a veces pues suelen funcionar, es decir, son modelos funcionales, pero muchas veces limitados, ¿no? Por aspectos cualitativos, ¿no? Porque muchas veces las relaciones no podemos definirlas en términos cuantitativos, sino más bien en términos cualitativos. Entonces, pues ahí ya hacer modelos se nos complica un poco la vida. ¿Y qué significa esto? Pues que cuando
miramos una organización, ¿no? Una compañía, una empresa o una economía nacional, un país, ¿no? Pues no podemos entenderlo como una cosa cerrada, ¿no? Es decir, como un sistema cerrado, como una suerte de maquinaria, sino como un conjunto de interrelaciones. Es decir, en última instancia, una empresa, por ejemplo, pues no es un sistema cerrado que podamos entender como pues un sistema que transforma materias primas y produce outputs, ¿no? De forma aislada y ¿no? Desconectada, ¿no? De un mercado, ¿no? Para entender el comportamiento de una empresa tenemos que entender el comportamiento del mercado, porque la empresa en última instancia actúa es en acción o reacción al mercado, pero no es independiente del mercado, ¿no? Y el mercado pues es una gran red que integra a esa y a otras empresas, ¿no? Eh, y obviamente los factores de demanda y bueno, todo lo que ustedes conocen. En ese sentido, entonces, pues los objetos son vistos como relaciones, perdón, como redes de relaciones embebidas en redes aún más grandes. Eso significa entonces que no podemos desconocer los contextos, ¿no? De nuevo, en este caso, por ejemplo, entendíamos la realidad como un conjunto de partes constitutivas de un sistema. Pero ¿qué pasa con lo que está por fuera del sistema? ¿No? Es decir, las células no solamente han evolucionado en la medida en que pues, nosotros, eh, eh, digamos, hemos trascendido, digamos, generacionalmente, ¿no? Sino también porque, pues, nos hemos ido adaptando a un contexto, a un entorno, ¿no? Y eso ha hecho que las células también evolucionen, ¿no? Eh, Otro elemento importante es ya a la vista, digamos, ese determinismo estructuralista pasa a los procesos. No significa que no siga existiendo ese enfoque estructuralista, solo que ya no es el único, ¿no? Antes los sistemas eran vistos única y exclusivamente como estructuras y además como estructuras casi que estáticas, ¿no? Es decir, como cosas que no se transformaban en el tiempo. Por eso muchas organizaciones pues fijaban sus organigramas, ¿no? Sus pirámides jerárquicas y eso no cambiaba en el tiempo. Y esa era la estructura de la compañía, ¿no? Hoy en día los sistemas, sobre todo los sistemas complejos y los sistemas evolutivos, también son vistos como procesos. Es decir, en última instancia, esa estructura tiene un papel, juega un papel y no es un sistema cerrado, no es una caja negra, ¿no? Es algo que transforma cosas. Y esa transformación es dinámica. Y eso que transforma ese output que resulta de la transformación de inputs, digamos que es lo que termina ese comportamiento procesual, ¿no? O que nos permite ver el sistema como un proceso, pues también incide en los inputs. Es decir, en última instancia, como son sistemas abiertos, aquello que transforma también transforma los inputs, transforma el entorno y en la medida que se transforma el entorno, también se transforma el sistema, ¿no? Es decir, hay una coevolución. Eso, recuerden, no es necesariamente algo positivo. Me explico. Eh, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Es decir, nosotros hemos ido evolucionando en la medida que vamos adaptando el entorno a nuestras propias necesidades, pero esa adaptación del entorno también nos va transformando a nosotros. ¿Por qué? Pues porque obviamente esa transformación del entorno también ha producido un efecto predatorio, un efecto degenerativo del medio entorno, ¿no? Del medio ambiente, perdón, que exige, pues obviamente, un enfoque más hacia el desarrollo que hacia el crecimiento, ¿no? Pero pues todas las recetas del Fondo Monetario Internacional pues están dirigidas a ese crecimiento, ¿no? Entonces, crezca como pueda, siga midiendo la riqueza como Producto Interno Bruto, así pues considere la polución como crecimiento, como una forma de riqueza, lo cual pues es contraintuitivo, y en esa medida, pues bueno, usted va evolucionando, va creciendo su economía, se va adaptando mejor, pero también va deteriorando el ambiente, el entorno, ¿no? Y eso pues, ¿qué significa? Que su ecuación de bienestar, medida por crecimiento económico, pues tiene un lado oscuro de la balanza y es que, bueno, si bien puede tener bienestar económico, su bienestar sanitario, ambiental, pues va perdiendo, ¿no? Si no, miren lo que pasó en España, lo que estaba pasando en España, ¿no? Con la Dana, es que se llama, se me olvida, bueno, esos
esas inundaciones que están ocurriendo en Valencia y en Cataluña, ¿no? Es decir, claro, hay un crecimiento económico interesante, acelerado, digamos, en las últimas décadas. España ha logrado superar su pobreza, digamos, estructural del siglo XX, cuando estaba con el régimen de Franco, pero hay un costo, ¿no? Es decir, el crecimiento económico tiene un costo ambiental y es eso, pérdida de bienes materiales, pérdida de vidas humanas por fenómenos ambientales cada vez más descontrolados que han sido producidos por el hombre, ¿no? Ahora, pues, claro, está la versión trumpista, ¿no? Que dice, no, eso es un fenómeno natural, eso, independientemente de que existiera el hombre, pues eso tendría que pasar, ¿no? Pero bueno, la ciencia pues está del lado del otro lado, ¿no? ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, eso, ¿no? Es decir, si vemos el sistema como un proceso que transforma y es transformado por la propia transformación del entorno, pues eso nos sugiere que hay que tener cuidado, ¿no? Que las decisiones tienen consecuencias y esas consecuencias pueden ser no deseadas, ¿no? Es decir, claro, queremos aumentar nuestra riqueza porque eso nos produce algún tipo de bienestar, principalmente económico, financiero, pero, ojo, ¿no? Porque si no consideramos eh, ¿cómo es que se llaman? Las externalidades negativas de ese crecimiento, pues obviamente vamos a tener un tiro en un pie, ¿no? Podemos tener plata, pero ¿de qué nos sirve si no vamos a tener agua potable? Por poner un ejemplo, ¿no? Y ahora esos son los grandes problemas, ¿no? Porque la humanidad sigue creciendo, es decir, sí, claro, ha caído la natalidad, pero esos niños que se tuvieron, pues van a seguir creciendo y hay una transición demográfica que nos dice que la población mayor cada vez vive más, ¿no? Entonces vamos a incrementar nuestro número sustancialmente y los recursos del planeta pues son finitos, ¿no? Entonces, hasta que no llegue 2100 y la población caiga a la mitad de como se tiene previsto más o menos, pues vamos a tener un ciclo bastante complicado, ¿no? Entonces, todas las estructuras son vistas como manifestaciones de procesos subyacentes. Y eso también es interesante, porque en última instancia la estructura no es algo que se da por hecho, sino que se va auto-organizando. Y este también es un concepto importantísimo que nos da esta primera gran etapa de la teoría de sistemas y sobre todo los sistemas complejos, ¿no? Y es que los sistemas complejos, como las organizaciones, sociedades, compañías, etcétera, mercados, no son estructuras estáticas ni son estructuras que se hayan dado a priori, ni son estructuras que se hayan diseñado artificialmente para, ¿no?, imponerse, digamos, a la sociedad. Por lo menos no las que siguen funcionando, ¿no? Han sido, digamos, organizaciones que han más bien emergido a partir de una dinámica de autoorganización. Es decir, pequeños mercados locales que se van integrando, ¿no?, de forma autónoma, espontánea, y van creando una red cada vez más densa, más compleja, que, pues eso, ¿no?, se adapta y evoluciona. Entonces, esto también es interesante porque, de nuevo, ya no nos interesa entonces tanto el cómo es la estructura, ¿no?, cuál es su forma, sus características, sino cómo ha llegado a ser lo que es. Y esta también es una pregunta que responden, digamos, los pensadores sistémicos, ¿no? O que tienen que responder, porque eso nos permite entonces pensar en organizaciones que emerjan de otra forma o ajustar cambios en la organización para, o en la autoorganización más bien, para generar cambios en la estructura. Si cambia la estructura, cambia el comportamiento, ¿no? Esa también es otra premisa importante. Y por último, pues tenemos este elemento importante también que es, de nuevo, como teníamos una realidad que era medible cuantitativamente, ¿no? Digamos, eso es como la herencia que nos deja la física. Los fenómenos físicos del mundo, digamos, los fenómenos casi que inorgánicos, podemos cuantificarlos y en esa medida podemos construir variables, con esas variables podemos construir modelos y con los modelos podemos controlar y predecir, ¿no? Y eso entonces nos permite tener, pues, digamos, una, una minimización, ¿no?, de aquello que es impredecible. Recuerden que uno de los fenómenos con los que tiene que lidiar las ciencias económicas es con eso, ¿no? Que hay un principio de incertidumbre muy fuerte, eh, y eso pues
es importante porque entre mayor incertidumbre, pues obviamente mayor riesgo, ¿no? Mayor riesgo en nuestras inversiones, en nuestras decisiones, y pues eso queremos minimizarlo, ¿no? Es decir, que no sea tan, perdón, que no sea tan arriesgado invertir. Queremos tener algún tipo de garantía, ¿no? De que pues no vamos a tirar por la borda todo nuestro patrimonio, nuestros ahorros, ¿no? Que nuestras inversiones, nuestras decisiones tienen algún tipo de seguro. Por eso entonces queremos estos modelos matemáticos que nos permitan minimizar el riesgo y tomar decisiones pues lo más informadas posibles. De nuevo, esto en la física funciona muy bien. Por eso podemos mandar el hombre a la Luna, ahora estamos pensando en mandar gente a Marte, pues porque son sistemas que lo permiten, es decir, no hay muchas variables, las variables todas son cuantitativas, espacio, tiempo, velocidad, ¿no? Todo se puede medir. Y con estas mediciones, de nuevo, podemos construir modelos que nos permiten minimizar el riesgo, es decir, podemos calcular y predecir en cuánto tiempo podemos tener una primera misión en Marte, ¿no? Cuánto tiempo se va a demorar una nave en llegar a Marte, cuál es la mejor ruta para llegar a Marte, ¿no? Es decir, todo eso lo podemos predecir y con una aproximación y una precisión milimétrica, ¿no? Es decir, con un margen de error muy, muy pequeño. Pero cuando vamos a predecir crisis económicas, esos modelos son un fracaso, ¿no? Cuando queremos predecir cuál va a ser el comportamiento de la bolsa de valores, también suele ser un fracaso. Muchos de los, no se dice dealers, ¿cómo se llaman? Los brokers, ¿no? Los que juegan en bolsa, pues usualmente lo hacen es no por modelos matemáticos muy sofisticados, sino principalmente por información privilegiada que tienen, ¿no? Eso es un secreto que nadie le dice a uno, ¿no? Que para hacer trading, pues más que hacer cálculos inteligentes, es, bueno, considera información que hay sonando por ahí, es decir, pare oreja de que, de qué se está comentando, ¿no? De qué tipo de compras va a haber y así, pues se toman decisiones más informadas. Eh, que es más cualitativo, ¿no? Es decir, es saber entablar una buena red social de informantes para poder tener esa información privilegiada. En ese sentido, pues entonces nos tenemos que mover en un mundo cualitativo. Y en ese mundo cualitativo, no cuantitativo, pues nos movemos principalmente a partir de mapas. Entonces ya no hacemos modelos, sino mapas. Mapas que nos permitan entender la estructura de los sistemas, entender cómo han evolucionado, ¿no? Digamos, del caos inicial a un sistema autoorganizado, adaptativo, evolutivo, ¿no? Y pues esto principalmente lo podemos hacer es a partir de ese tipo de metodologías, ¿no? Y de modelos de simulación. Las metodologías necesarias para moverse hacia el mapeo e identificación de patrones, eh, perdón, las metodologías necesitan moverse hacia el mapeo y la identificación de patrones debido a relaciones y procesos que no pueden ser medidos en la forma tradicional debido a las propiedades emergentes, ¿no? Entonces ya nos movemos tanto en modelos de regresión, sino principalmente en encontrar como los algoritmos que definen cuál es el comportamiento o las reglas del juego, ¿no? En última instancia, de los sistemas que han llevado a un tipo de emergencia frente a otro tipo de emergencia, ¿no? Cuando hablamos de emergencia, recuerden, estamos hablando de la estructura, estructuras emergentes, ¿no? Recuerden, la estructura no es algo que sea per se, ¿no? Sino es algo que ha ido evolucionando y esa evolución es lo que nos interesa, ¿no? Para saber cómo modificar esa evolución desde dentro del sistema y que, pues, obviamente mantenga un equilibrio o una relación estratégica más bien con el entorno. Bien, esa es entonces la primera gran ruptura, de nuevo, un pensamiento tradicional, newtoniano, cientificista, hacia un pensamiento sistémico que aborda principalmente la teoría de la complejidad y que ve la realidad de una forma distinta y entiende la realidad de una forma distinta, ¿no? A partir de un tipo de ciencia más aplicado, por lo menos en el caso de las teorías de las ciencias de la gestión y de la teoría económica principalmente, ¿no? Ahora bien, hay una segunda gran ruptura y es que esos métodos, de nuevo, seguían siendo principalmente cuantitativos. Es decir, recuerden lo que habíamos visto con estos primeros modelos unitarios, ¿no?
en la cual pues el enfoque era hacia lo cuantitativo y lo cualitativo era prácticamente reducido a variables cuantitativas, ¿no? Es decir, también existía ese afán por matematizar, por lograr modelos, pero ya no predictivos, sino modelos de simulación, ¿no? Eh, Eso lo vimos, por ejemplo, con estos dos casos que estudiamos, ¿no? Con estos modelos que trabajamos para resolver problemas, como fueron la Operational Research y la dinámica de sistemas. Vimos entonces una simulación, ¿no? Digamos, de una gestión típica de inventario a partir de investigación operativa, eh, que pues eso, ¿no? Lo que nos permitía era optimizar esos inventarios, ¿no? Y cuando hablamos de optimizar, pues estamos hablando de maximizar o minimizar funciones, dependiendo de cuál sea la función, ¿no? Si es nuestra función de costes, queremos minimizarla. Si es nuestra función de utilidades o de maximización de espacio, pues obviamente queremos eso, maximizarla, ¿no? En la dinámica de sistemas, ya estos modelos matemáticos adquieren un poco más de complejidad, porque aquí ya lo que nos interesa es encontrar, bueno, cómo una acción en una parte del sistema afecta a todo el sistema. Y en ese sentido lo que buscamos entonces es encontrar los apalancadores. Es decir, aquellas variables o aquellos elementos dentro del sistema cuya acción, sí, cuyo cambio, ¿no? Transforme el sistema, ¿no? De un estado en otro estado. Es decir, que lo transforme cualitativamente, ¿no? De una perdón, de una oruga en una mariposa. Es decir, son los mismos elementos componentes, pero tenemos dos sistemas completamente distintos, ¿no? Uno es un animal que se parece más a un gusano, que se arrastra, ¿no? Sí, eh, una oruga pues es eso, ¿no? Es decir, es prácticamente un gusano, ¿no? Si se mueve como gusano, pero cuando hace su metamorfosis, pues tenemos otro animal completamente distinto, ¿no? Es un animal que vuela, ¿no? Que es la mariposa. Entonces, a eso es lo que nos referimos, ¿no? Es decir, cómo se da esa autoorganización para que nuestra oruga se transforme en una mariposa, ¿no? ¿Cuáles son los patrones que están ahí? Y cuando hablamos de patrones, estamos hablando de reglas del juego. Es decir, cuál es la estructura de incentivos que es lo que lleva a que las partes se autoorganicen, ¿no? Para pasar de una estructura a otra estructura. Ahí entonces tenemos la dinámica de sistemas, veíamos cómo, pues, principalmente buscamos era no evolucionar un sistema, sino mantener un sistema bajo cierto eh, equilibrio dinámico, ¿no? Es decir, como una cadena de suministro, lo que queríamos ver era cómo podíamos, a pesar de todas las fuentes de perturbación que tiene una cadena de suministro, mantener algún tipo de equilibrio dinámico, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos el fenómeno del látigo, ¿no? Donde pues un cambio pequeño en una parte de la cadena de suministro podía alterar, ¿no? Producir un fenómeno, un efecto mariposa, por otra analogía de la mariposa, donde pues eso, ¿no? Un cambio pequeño produjera una crisis gigante en nuestra cadena de suministro, ya fuese por embotellamiento, ¿no? Por una, digamos, escasez de suministro, perdón, o por lo contrario, ¿no? Por tener demasiado stock, ¿no? Que también puede llevar a la quiebra. Entonces, ese, digamos, era como lo que queríamos evitar, ¿no? Cómo evitar ese efecto látigo que tenían las cadenas de suministro y los sistemas, pues, altamente complejos, como es eso, ¿no? Es decir, no estamos hablando de cualquier cosa, es prácticamente lo que explica el mercado internacional, ¿no? Las cadenas de suministro. Entonces, entender esa dinámica, pues, era interesante, ¿no? Y eso, pues, de nuevo, tenemos este tipo de modelos que nos permiten entender eso. ¿Pero por qué? Porque la cadena de suministro, pues principalmente manejamos variables cuantitativas, ¿no? Cuánto se compra, qué cantidad, precio, ya con eso podemos hacer modelos. Mm, Veamos también el método Vanguard, ¿no? Que pues es una versión un poco más cualitativa de estos modelos unitarios, donde además partimos de una premisa y es que pues hay eso, ¿no? Unidad, hay una homogeneidad en la forma como concebimos el problema y también la solución. ¿Qué significa esto? Pues que hay una disposición a cooperar.
lo vimos en estos 4 modelos, ¿no? Donde vemos que pues, todos emergen de la Segunda Guerra Mundial, hay una necesidad por reorganizar la economía, una economía de guerra, una economía dirigida pues, a eso, ¿no? A ganar la guerra, y por lo tanto, pues, no había, digamos, espacio para otro tipo de modelos, ¿no? O para otro tipo de comportamientos, ¿no? Es decir, todos miraban hacia el mismo fin, ¿no? Todos compartían y cooperaban por lograr ese resultado. Con la dinámica de sistemas, digamos que ya la cosa empieza a cuestionarse, ¿no? Es decir, qué tanta homogeneidad hay eh, y sobre todo, qué tanta posibilidad de emergencia hay, ¿no? Es decir, porque muchas veces lo que vemos acá en esta dinámica de sistemas son fenómenos top-down, es decir, son organizaciones que vemos que se estructuran principalmente es desde arriba y que tienen una estructura un poco controlada, ¿no? Entonces, pues si existe un control centralizado, pues es muy posible que no haya disenso. Si no hay disenso, pues eso, tenemos homogeneidad, ¿no? Pero no porque haya un consenso entre todos, sino simplemente porque no hay espacio para el disenso, ¿no? Por eso es tan importante esta metodología, porque eso no se tuvo en cuenta acá, ¿no? Se partió del principio de que había cooperación, de que si toda la gente trabajaba en una compañía, en una organización o trabajaba en un país, pues lo mismo, ¿no? Todos iban a tirar por el mismo lado, como se dice popularmente, ¿no? Es decir, todos iban a unar esfuerzos, iba a haber consensos y pues en esa medida pues iba a haber una digamos implícitamente, ¿no? Una realidad y un supuesto de cooperación. Y es ahí entonces donde entra la crisis, ¿no? Esa, o más bien la segunda gran ruptura. Años 80 entran entonces en boga los modelos pluralistas, principalmente a partir de Checkland, de Ulrich y de... se me olvidó otro autor que también era importantísimo ahí, Churchman, ¿no? Que proponen que, pues, este supuesto, ¿no? De unidad, de homogeneidad, de que todos van a cooperar, pues es poco realista, ¿no? Por un lado. Por otro lado, pues, también tienen en cuenta que los problemas que esta gente está sopesando, pues, son muy limitados, es decir, tienen un campo de aplicación muy limitada. Eso, son problemas de cadenas de suministro, son problemas que tienen, pues, por ejemplo, eso, ¿no? La teoría de colas aplicada a los inventarios, a la gestión de inventarios, pero cuando tenemos organizaciones cada vez más complejas y sobre todo con una mayor participación de personas, es decir, si tenemos problemas técnicos, esto funciona de maravilla. Pero si los problemas ya no vienen de la parte técnica, sino de la parte social de la organización, ahí ya esos supuestos no son tan válidos, ¿no? Y lo que dice Checkland o Chorman, ya me confundí, es que en sus años de consultoría, lo que encontraba es que muchas veces el cliente le quedaba muy difícil definir el problema, ¿no? Es decir, sabía que algo mal estaba pasando en su organización, pero no entendía muy bien de qué iba la cosa, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, pues que lograr modelos de simulación o modelos cuantitativos para solucionar esos problemas, pues muchas veces no resolvía el problema, ¿no? Es decir, no era funcional, no era operativo, ¿no? Por lo tanto, entonces, pues había que repensar la cuestión. Por eso se deja ya de lado o sea, la investigación pura y aplicada, es decir, toda esa lógica científica o cientificista, como se quiera llamar, de buscar modelar o mapear la realidad a partir de lo cuantitativo y más bien buscar respuesta en una nueva corriente de pensamiento que emerge de las ciencias sociales, que son los enfoques cualitativos, ¿no? A partir de una metodología que se llama investigación-acción, ¿no? Eso pues, lo vimos más en detalle en sesiones anteriores. ¿Y qué es lo que persigue esto? Lo que persigue ahora ya no es predecir y controlar, ¿no? O anticiparse o buscar escenarios probables, ¿no? De acción o testear contrafactuales, ¿no? Que en última instancia, pues, los modelos de simulación de la dinámica de sistemas lo que buscan es eso, testear algunas hipótesis y, pues, mirar cuál es el efecto, ¿no? de algunos contrafactuales. Es decir, cuando hablamos de contrafactual, recuerden, es la pregunta de qué pasaría si,
¿no? ¿Qué pasaría si reducimos la planta a la mitad? ¿Qué pasaría si invertimos en una planta física más grande? ¿Qué pasaría si transformamos la organización hacia otro tipo de estructura? ¿Qué sé yo? Es decir, cualquier cosa que se le pueda ocurrir a los expertos, digamos, pues se testea en un modelo de simulación y pues eso arroja algunos resultados que pueden reducir la incertidumbre, ¿no? Y por lo tanto el riesgo. Acá lo que nos interesa ya no es ni la optimización, ni eh, este fin, ¿no? De controlar y predecir, sino es entender el sistema. Porque de nuevo, muchas veces los clientes, y pues los clientes son pues obviamente los directivos de las organizaciones, pues saben que la cosa no funciona bien, pero no saben por qué, ¿no? Ni saben cómo tampoco. Entonces, lo primero es estructurar el problema. Y esa es otra característica importante que nos separa de estos modelos de estos, ¿no? Aquí partimos del hecho de que los problemas son claramente estructurables porque en los modelos matemáticos cuantificables, pues es fácil saber dónde estamos y para dónde queremos ir y establecer una serie de objetivos, ¿no? Pero también se dice que son modelos goal-seeking, ¿no? Que buscan o que persiguen objetivos. En estos modelos no. En estos modelos ya no se establecen esos objetivos porque simplemente no tenemos muy claro cuál es el estado ideal de la organización y cuál es el estado presente. Mm, Y es lo que toca buscar, pero ya no a partir de datos, sino pues de un análisis de stakeholders. Es decir, consultar las opiniones, las perspectivas, consultar la experiencia que tienen los agentes, ¿no? Dentro de la organización y a partir de esa información, es decir, del levantamiento de esa información, una información pues obviamente muy subjetiva, ¿no? Pero que muchas veces da mejores respuestas que la información objetiva que puede ser escasa. Eh, entonces la idea es eso, tener una metodología que nos permita recabar, recaudar, ¿sí? Esa información, ¿no? De la forma más sistematizada posible, es decir, de la forma más organizada, ordenada e insesgada en algunos casos posible, para, pues eso, ¿no? A partir de esa información poder establecer, bueno, cuál es la realidad del sistema, cuál es su estructura, cuál es su proceso, cuál es, sí, su proceso subyacente y poder entender entonces hacia dónde queremos llevar la organización y cómo. Entonces se establecen esas tres metodologías, ¿no? La que vimos nosotros fue esta, eh, la metodología de sistemas blandos, la Subsystem Methodology, que pues, recuerden ustedes, consistía, ese fue el ejercicio que hicimos, ¿no? En un problema muy vago, un problema que puede que ni siquiera sea un problema para toda la sociedad, y era el hecho de, eh, pues que muchas organizaciones, sobre todo las pequeñas, las MIPIMES, están diseñando sus páginas web a partir de inteligencias artificiales, ¿no? Ya no están contratando diseñadores para eso, y pues obviamente eso es un problema para los diseñadores, sobre todo para los que se dedican a eso, porque pues si hicieron bien la tarea, pues obviamente sabrán que los diseñadores no únicamente hacen páginas web, pero pues es un nicho de mercado que se le cierra al diseñador, sobre todo, de nuevo, en MIPIMES, ¿no? Es decir, obviamente las compañías grandes seguirán usando sus estudios de publicidad pues, con un stock de diseñadores muy profesionales, pero de nuevo ya las compañías pequeñas, sobre todo las que están iniciando también, ya no están contratando, ¿no? A estos diseñadores. Y eso, pues, de nuevo, puede transformar un poco el mercado, puede transformar la realidad, y lo que queremos es saber, bueno, esto, cómo afecta al mercado, ¿no? ¿Quiénes son los afectados, quiénes son los beneficiados y por qué, ¿no? Y pues eso, mirar, bueno, cuál es la dimensión, cuál es la forma que puede llegar a tener ese problema, es decir, cómo eso puede llegar realmente a ser un problema. Y pues para eso entonces hacemos una serie de mapeos, ¿no? Principalmente a partir de las Rich Picture y después de los mapas conceptuales. Es decir, una parte es la información que recabamos en el mundo real
y otra la parte, digamos, que hacemos, digamos, nuestra tarea como consultores, ¿no? Que es la parte de los mapas conceptuales. Por lo menos en la metodología de los 7 pasos, ¿no? Recuerden que pues hay unas metodologías alternativas, pero la que consideramos fue esa. Y eso entonces nos da un entendimiento de lo que es la realidad a partir de problemas que no son estructurados. Recuerden, en el ejercicio que hicimos de Operational Research, era muy fácil estructurar el problema. ¿Por qué? Pues porque la data nos decía, bueno, tenemos un desaprovechamiento del espacio del 60%, es decir, tenemos una cola de espera brutal que pues obviamente nos está produciendo cuellos de botella. Eh, tenemos estos montacargas parados, ¿no? Porque pues hay embotellamientos y pues hay un retraso en la entrega, ¿no? Digamos, de los camiones, es decir, que los camiones llegan y no se cargan, ¿no? En el tiempo necesario, es decir, hay un retraso del tanto por ciento, ¿no? Todo muy cuantificable, ¿no? En unidades, en porcentajes, en dólares, ¿no? Es decir, todo viene con unidades de medición muy claramente definidas. En esa medida, entonces, pues es muy fácil trazar objetivos, ¿no? Pues vamos a trazar un objetivo donde pues, el aprovechamiento tienda hacia un 100%, ¿no? De pronto eso no se va a lograr, pero sí queremos entonces minimizar las colas, minimizar los costes, minimizar el desperdicio, ¿no? De tiempo, de recursos, eh, y pues maximizamos o minimizamos, ¿no? Y podemos establecer unos objetivos, ¿no? Que esos objetivos además también son medibles. Una de las características de los objetivos es esa, que haya una trazabilidad donde yo puedo decir, bueno, el objetivo en tanto tiempo debía alcanzar un tanto por ciento y en este punto solamente ha alcanzado tanto o está por encima de la meta de cumplimiento, por lo cual vamos muy bien con nuestra intervención, por un ejemplo, ¿no? El problema es que todas las intervenciones nos las quieren ofrecer, nos las quieren plantear así, ¿no? Tracen unos objetivos, mídame los rendimientos y a partir de eso yo controlo si la intervención es un éxito o no. Y ya vemos que no. Es decir, muchas veces las intervenciones que hacemos pues no pueden sujetarse a esta normativa o a o esta forma, digamos, de hacer las cosas que se tenían en estos métodos, ¿no? Aquí ya no podemos fijar objetivos porque, de nuevo, no sabemos cuál es el estado ideal ni cuál es el estado presente. Hay algo que puede ser problemático, hay una situación problemática, ya no hablamos de problemas, sino de situaciones problemáticas, y esa situación problemática además es subjetiva y es relativa. No es algo que afecte a toda la compañía o a todo el mundo, es algo que afecta a un grupo. Ahora bien, ese grupo puede no solamente ser el afectado, es decir, puede haber también otros afectados por las decisiones que se tomen, ¿no? Los, los, los dueños del problema, es decir, aquellos que no tienen, digamos, mucha capacidad de decisión, pero que son afectados por las intervenciones. Y es principalmente hacia esos dueños del problema que se constituyen estas metodologías. Porque muchas veces los clientes pues imponen unos intereses y unas condiciones, ¿no? Para fijar, digamos, la viabilidad del proyecto. En estos mecanismos, pues lo que se busca es ya no solamente tener en cuenta la participación de todos los componentes posibles y además la posibilidad de que haya conflicto entre todos, es decir, que no todos estén ubicados en un mismo punto o de acuerdo con las mismas soluciones, ¿no? Con respecto a una problemática, o incluso que difieran con respecto a cuál es el problema, ¿no? Es decir, aquí ya empezamos a ver que hay una posibilidad de conflicto. La cuestión es, ese conflicto acá pues tiende a eliminarse, ¿no? Buscando consensos. Acá no, acá el conflicto, digamos, es un elemento importante dentro de la organización y lo que se busca es que ese conflicto se dé en igualdad de condiciones, ¿no? Porque muchas de estas metodologías parten del supuesto de que pues, las partes están niveladas. Y sabemos que no, en una organización hay gente que tiene poder y hay gente que no tiene poder. Hay unos con más autoridad que otros, ¿no? Eh, entonces, en esa medida, lo que se busca es pues, darle voz a los que no tenemos, ¿no? Con esas metodologías, que de resto pues parten muchos de los mismos principios, es decir, también son metodologías basadas en la investigación, acción, participación, investigación, acción, perdón, son metodologías cualitativas, son metodologías dialógicas, es decir, digamos, tienen mucho en común. Lo único que los separa, que los diferencia,
es que, pues eso, ¿no? Es decir, tiene en cuenta unas situaciones de poder que el pluralismo no tiene en cuenta. Y eso, pues entonces nos lleva a definir unos supuestos, es decir, esas metodologías aplican si y solo si se dan ciertas condiciones, ¿no? Si hay problemas estructurados, podemos usar algunas de estas metodologías. Si tenemos problemas no estructurados, pues principalmente tenemos estas metodologías. Esa es, digamos, como la segunda gran ruptura, de nuevo que se da en años 80, y se da principalmente porque la economía se ha servificado y porque empiezan a existir redes cada vez más complejas, ¿no? Eh, y economías de plataforma. Es decir, toda una serie de elementos que transforman esa economía industrial hacia una economía postindustrial, con un tipo de organizaciones completamente distintas que requieren mecanismos de gestión completamente distintos, ¿no? Esa entonces es, digamos, como la segunda gran ruptura. ¿Cómo estamos de tiempo? Permítame un segundo. Así, aquí está. Vale, son las 10. Mm, Bueno, creo que nos saltamos esta diapositiva. Entonces, tenemos aquí en esta primera etapa unas aproximaciones funcionalistas y objetivas, ¿no? Aplicadas principalmente a sistemas sociotecnológicos que, pues, esto, ¿no? Digamos, tienen estas condiciones. Las metodologías que sirvan al interés técnico son esenciales para ayudar con el bienestar material, mejorando el potencial productivo y dirigiendo las capacidades de los sistemas sociales. Es decir, le quita a los sistemas sociales una fuente de problema al encargarse, digamos, principalmente de los problemas que pueden emerger de la parte técnica de los sistemas sociotecnológicos o sociotécnicos, ¿no? Para esto funcionan muy bien esas metodologías, son ideales. Luego tenemos el enfoque pluralista, ¿no? Que son aproximaciones interpretativas y subjetivas, principalmente aplicadas a sistemas sociales y humanos. Lo mismo, las condiciones para esto es que las metodologías sirven al interés práctico, perdón, las metodologías que sirven al interés práctico son importantes para promover y ampliar el entendimiento mutuo entre los individuos y grupos que participan en los sistemas sociales, ¿no? De nuevo, no hay un cuerpo teórico importante acá, no hay o más bien, no hay una metodología cuantificable, ¿no? Que nos dé, digamos, soluciones puntuales, sino que principalmente nos permiten es eso, ¿no? Entender, poder interpretar cuál es el estado de una organización y sobre todo eso, ¿no? Lograr como una suerte de consensos. Y por último tenemos las aproximaciones reflexivas, ¿no? Y subjetivas a sistemas sociales principalmente inequitativos, es decir, donde sabemos que hay unas diferencias de poder importantes y que esas diferencias de poder pueden llevar, ¿no? A encontrar soluciones que no sean las más óptimas, si se quiere, ¿no? Porque, pues eso, no se están escuchando las voces que deben ser escuchadas. Pues eso explicamos la vez pasada en la parte de la Critical Systems Heuristics de eh, Werner Ulrich, ¿no? Mm, Las condiciones para esto es que las metodologías que sirven al interés emancipador son cruciales para proteger a los dominados, de los intereses técnicos y prácticos y exponer situaciones en las que la existencia de una comunicación distorsionada impide esa discusión abierta, es decir, donde las voces de los que no tienen voz son escuchadas, y libre, necesaria para su funcionamiento exitoso, ¿no? Tenemos entonces esas tres diferencias, digamos, epistemológicas con respecto a cuáles son las relaciones entre los stakeholders, entre los elementos componentes del sistema. Recuerden, aquí lo que nos interesa en el pensamiento sistémico es entender cómo se relacionan las partes, ¿no? Tenemos entonces tres formas de entender esas relaciones: la unitaria, la pluralista y la coercitiva, ¿no? Son tres tipos de relaciones que pueden darse entre los sujetos. Y para las tres hay entonces una serie de metodologías que permiten encontrar soluciones a ese tipo de organizaciones donde se dan esas relaciones, o caracterizarnos bien por esas relaciones.
La pregunta del millón entonces es, ¿y con tantas metodologías, cuál usamos? ¿No? Es decir, ya como consultores, eh, tenemos un abanico muy grande de metodologías. Obviamente conocerlas todas en detalle es difícil, es necesario, pero es difícil. Y pues tenemos un problema y es que, pues bueno, ¿cómo estamos seguros de que estamos utilizando la mejor metodología posible para solucionar un problema específico? ¿No? Y es ahí entonces donde llega la propuesta de la Critical Systems Thinking y es, pues, usar combinatorias, es decir, combinar varias metodologías para tener soluciones más acertadas, ¿no? Esto también es el principio del pluralismo metodológico, es decir, donde tengamos una pluralidad de metodologías a partir de, pues, esto, ¿no? Un sistema de metodologías sistémicas, ¿no? Ese es en inglés, ¿no? Según Jackson, este pensamiento crítico sistémico establece cómo la variedad de metodologías, métodos y modelos de sistemas que se han desarrollado pueden usarse en combinación para promover intervenciones más exitosas en situaciones de problemas organizacionales y sociales complejos. Es decir, en última instancia, recuerden que esas rupturas habían implicado que teníamos principios antagónicos, ¿no? O es cuantitativo o es cualitativo, o es reduccionista o es holístico, ¿no? O es analítico o es sintético, sintético en el sentido de la síntesis, no de algo artificial, eh, ¿no? Es decir, eran opuestos, era casi que una guerra entre el pensamiento sistémico y el método tradicional, e incluso una guerra al interior de los pensadores sistémicos, entre los pensadores sistémicos duros y los blandos, ¿no? Era todos contra todos, y pues obviamente cada metodología vendiéndose como la que podía solucionar cualquier tipo de problema o como la más completa de todas las metodologías o la menos sesgada de todas. Esta gente dice, no, cambiemos esa forma de ver las metodologías dentro del pensamiento sistémico y miremos más bien, en vez de cómo privilegiar una sobre otra, cómo integrarlas, ¿no? Cómo poder, en medio de toda esa riqueza metodológica, poder definir una heurística que nos permita sacarle provecho a todo lo bueno que nos ofrece cada una de ellas. Pero para eso toca saber usarlas, ¿no? A partir de ciertas situaciones. Y eso es lo que propone el pensamiento crítico sistémico, sistémico crítico, perdón, ¿no? Toda una serie de reflexiones críticas que nos permitan orientar, ¿no? La resolución de problemas de una forma ordenada, usando la mayor cantidad de metodologías posibles para poder tener una mejor visión de conjunto del problema. Pues, un momentico, me va a sonar porque ya estoy muy tapado. Un segundito. Mucho mejor. Entonces, ya no se trata de cuál de las metodologías usar, sino cómo combinarlas, ¿no? Cómo explorar las situaciones, ¿no? Desde diferentes metodologías y mirar, bueno, si algunas metodologías responden mejor a esa solución, pues bueno, nos quedamos con esa. Y si no, pues bueno, ¿cómo podemos complementar esa metodología para dar mejores soluciones? Y complementar esa metodología, ¿cómo? Pues bueno, tomando elementos, ¿no? Métodos, eh, pasos, si se quiere también, de otras metodologías. En ese sentido, pues Jackson dice, bueno, uno de los pioneros, digamos, en este campo fue Sterman. Ah, mentira, eso no lo dice Jackson. Eh, Sterman fue, pues, digamos, es uno de los exponentes, digamos, más importantes en el MIT de la dinámica de sistemas aplicado a la gestión de organizaciones, organizaciones complejas, obviamente, organizaciones económicas, ¿no? Y él, digamos que toma dentro de la metodología una serie de elementos también cualitativos. Él dice,
bueno, ya no podemos partir del supuesto, digamos, del padre fundador de la dinámica de sistemas, ¿no? Ay, se me olvidó el nombre de este loco. Bueno, el que les había comentado que había estado detrás de los límites de crecimiento, ¿no? De ese modelo del Club de Roma. Ah, me escapa el nombre, qué pena. Eh, de mirar los problemas, digamos, desde afuera, ¿no? Esa visión top-down y sobre todo la visión de experto, ¿no? Es decir, él dice, no, hay que levantar la estructura a partir, pues, de métodos cualitativos. Es decir, vamos a explorar la estructura, vamos a levantar información a partir de entrevistas, a partir de grupos vocales, a partir de una serie de herramientas cualitativas que nos permiten entender cuál es esa estructura. Es decir, en última instancia, ya no se trata de construir la estructura a partir de las observaciones objetivas del experto, sino de construir la estructura de la organización a partir de las miradas de los stakeholders, ¿no? Eso pues es un paso gigante que se da, digamos, hacia una dinámica de sistemas más blanda, si se quiere, pero obviamente la idea de esto pues es poder después tener ya el modelo y poder meterle datos, ¿no? Para poder hacer simulaciones. Pero, de nuevo, hay una ruptura importante ahí gracias también a Peter Senge, es el que propone la quinta disciplina, que también es, pues, creo que sigue siendo un bestseller de libros de gestión de organizaciones. Y pues eso digamos que le da un enfoque, pues digamos, más abierto y también más flexible, si se quiere, a esta metodología, ¿no? Pero no, sigue siendo obviamente un modelo pensado en simular escenarios, en contrastar hipótesis y montar una suerte de laboratorio in silico, ¿no? Es decir, algo que nos permita mirar contrafactuales, explorar contrafactuales principalmente, ¿no? Es una herramienta exploratoria. Pero de nuevo, hay una integración, es decir, se toman métodos, perdón, sí, se toman métodos de metodologías cualitativas para construir ese problema y sobre todo esa realidad, ¿no? Es decir, ya hay, digamos, una mayor apertura, ¿no? En los métodos para mirar, oiga, esto que tiene esta gente es interesante, me puede funcionar, ¿no? En mi consultoría. Ahora bien, uno de los elementos que son importantes acá es que a toda costa hay que evitar esto que ustedes ven en naranja, ¿no? Es decir, según Jackson, él dice, el aislacionismo es uno de los elementos que impiden, ¿no? Pues obviamente poder trabajar con otras metodologías, ¿no? Es decir, en última instancia, esta, este pluralismo metodológico no puede existir si hay un enfoque aislacionista. Es decir, si tenemos un consultor casado con una metodología, es muy difícil que pueda existir un pluralismo metodológico y pues de entrada pues no vale la pena hacer el ejercicio, ¿no? Porque no va a encontrarle nada bueno a los otros modelos. Si está enamorado de su metodología, las demás pues no le van a interesar, ¿no? Que de nuevo fue pues prácticamente la posición dominante durante mucho tiempo en el pensamiento sistémico. Cada uno estaba casado con una metodología y las demás, pues, eran carreta, ¿no? Era algo que no funcionaba, ¿no? Eran competencia. Otra visión que también debe dejarse de lado es la visión imperialista, ¿no? Donde, ok, yo tengo un método, digamos, con el que siempre me he defendido, con el que siempre me he movido, y pues, ok, puedo estar abierto a otros métodos, pero siempre intentando mantener mi método, ¿no? Que es un poco el ejemplo que les acabo de decir de Sterman. Es decir, él no va a cambiar sus consultorías, eh, nunca va a dejar de intentar hacer modelos de simulación a partir de modelos Stock and Flow, ¿no? A partir de los bucles de experimentación, pero está abierto, digamos, a otros métodos. Pero, de nuevo, no está abierto a cambiar la metodología. Entonces, puede cambiar métodos, pero no la metodología. El problema metodológico requiere que si algo no me funciona, pues bueno, cambie la metodología, ¿no? Por lo tanto, esa visión imperialista, ¿no? Es decir, querer imponer la metodología a otras, pues puede no ser muy provechoso. El serialismo.
Y es algún ejemplo que vamos a ver a continuación, que es intentar poner una metodología en un paso del ciclo de vida del proyecto, otra metodología en otro paso y así, ¿no? Como si la complementariedad de las metodologías fuese ser un peldaño antes de, lo cual pues tampoco es idóneo, digamos, para este tipo de intervenciones, ¿no? De solución de problemas. La idea es mirar la complementariedad que existe entre las metodologías y no cómo una se subordina a otra o una es precedente de otra. Y por último, el pragmatismo, ¿no? El pragmatismo lo que nos dice es, bueno, aquí lo que tenemos es una serie de metodologías que ha funcionado bien eh, en estos campos, pues usémosla, ¿no? Es decir, obviamente no está casado con ninguna metodología, pero el interés por usar una metodología u otra es mirar, bueno, dónde ha triunfado, dónde ha fracasado esta y nos vamos con esta, ¿no? Sin examinar muy bien el contexto, sin mirar cuáles son las condiciones para que una metodología se dé, es decir, cuáles son los supuestos teóricos y metodológicos de cada una de las posibles intervenciones de las metodologías que nos plantean esto, ¿no? Esta matriz. Vamos entonces a esta frase de Jackson. Vale la pena mencionar que el papel que desempeña la teoría crítica de sistemas fuera del pensamiento sistémico en sí, acaba con la idea de que se trata solo de elección de metodologías, ¿no? Que es lo que propone el pragmatismo, ¿no? Es decir, elijamos esta o esta o esta, porque pues, la situación se parece a eso, ¿no? La teoría crítica de sistemas puede ofrecer una crítica de cualquier estrategia de intervención y de los resultados que produce. Esa es la gran ventaja que nos da la teoría crítica de sistemas, ¿no? Nos permite evaluar los resultados y también evaluar el proceso. Entonces, no se trata de escoger a la loca o escoger por la regla del dedo gordo cuál es la metodología con la que nos vamos, ya sea porque me guste mucho, porque con la que he trabajado, porque es la que me enseñaron en el pregrado, sino porque pues realmente es la mejor. O esa combinada con otras puede ser la mejor respuesta a un problema, ¿no? Pero para poder definir qué es mejor o qué es peor, pues necesito unos criterios de evaluación, unos criterios basados en aspectos críticos de los sistemas, ¿no? Entonces, en última instancia, el pluralismo metodológico no es una caja de herramientas, digamos, en el sentido pragmático de la palabra, ¿no? Es un poco también una de las cosas en las que hace énfasis y mucho hincapié Jackson. Eh, no se trata de, ok, ya tengo entonces esta matriz, ya puedo entonces decir, bueno, si tengo un problema unitario y una organización, digamos, evolutiva, compleja, pues entonces me voy por el método Vanguard, ¿no? O tengo una organización muy problemática, con unas diferencias de poder muy claras, entonces, pues sí o sí me voy por la heurística de sistemas críticos, ¿no? No, hay que escoger muy bien, ok, esa puede ser una estrategia dominante, pero no necesariamente tiene que ser la única, ¿no? Y puede complementarse con otros métodos. Bien, entonces, ¿por qué la multimetodología? ¿No? ¿Por qué el pluralismo metodológico? Pero entonces, el primer argumento es que el mundo que enfrentamos, en el que buscamos intervenir, es multidimensional. Esto ya también lo hemos explorado muchas veces, ¿no? Es decir, hay una dimensión política, social, económica en cada organización, dentro y fuera de la organización, en la que también, pues, cuyos cambios nos afectan, ¿no? Es decir, cuyas acciones afectan nuestra evolución o nuestro comportamiento y pues tenemos que integrarla dentro de nuestras intervenciones. Según la teoría de Habermas, de los tres mundos, el material, el social y el personal, cualquier situación del mundo real es una interacción compleja de elementos sustancialmente diferentes, ¿no? Cualitativamente diferentes. El segundo argumento es que la investigación y la intervención son procesos que probablemente pasen por varias fases. Probablemente no. Siempre tenemos, la metodología, pues lo que nos plantea es eso, ¿no? Es decir, es paso uno, paso dos, paso tres, que no necesariamente tienen que ser lineales, sino que puedo ir y volver, pero digamos, hay como una suerte de orden, ¿no? Para hacer las cosas. Cada fase, desde obtener una apreciación de un área problemática hasta probar hipótesis y tomar medidas, implicará diferentes tareas y planteará diferentes problemas para los investigadores y o profesionales, ¿no? Recuerden, digamos, en cualquier ciclo de vida de proyecto hay al menos tres fases, ¿no?
la de estructuración del problema, o por lo menos entender de qué va la cosa, la de estructuración de la solución y la implementación y monitoreo, ¿no? Al menos, digamos, en casi todas las metodologías aplicadas a project management y a solución de problemas, tienen esas tres características, ¿no? Identifique el problema, identifique la solución, implementela. No hay, digamos, mayor divergencia al respecto. Ya en cómo se ordena esto y en cómo se lleva a cabo estos pasos, ahí sí pues tenemos una multitud, ¿no? de metodologías que pues de nuevo tenemos que mirar, bueno, para cada cosa que me sirve. El tercer argumento expuesto por Mingers, Blocksby y Jackson es que la multimetodología coincidía con el argumento postmodernista contra las grandes narrativas que estaba de moda a finales del siglo XX, es decir, el espíritu de la época era oponerse a los discursos totalizadores que pretenden saber la verdad sobre las cosas. De nuevo, encontrar esas leyes universales que expliquen el todo. Eso, de nuevo, para la física puede que funcione muy bien. Y los físicos están empeñados en tener esa teoría del todo, ¿no? Que reconcilie la teoría gravitacional con la cuántica, es decir, que nos explique cómo funciona el universo de las partículas y cómo funciona el universo de la materia a partir de una misma teoría, ¿no? Lo cual hasta el momento ha sido imposible. La complejidad dice, bueno, es muy probable que no lleguen a un consenso, ¿no? Que simplemente sean realidades completamente distintas, complementarias, porque pues obviamente de las partículas emerge la materia, pero es muy probable que no sean universos comparables, ni que haya, digamos, un principio que lo pueda explicar todo, ¿no? Y lo mismo fue con la economía, ¿no? Durante mucho tiempo se buscaron modelos que pudiesen predecir crisis, que encontraran, digamos, como no sé, por ejemplo, mecanismos de control, digamos, una suerte de cibernética. Si yo ajusto la inflación, ¿no? A partir de subir o bajar las tasas de interés, eso cómo afecta el empleo o el desempleo, ¿no? Y durante mucho tiempo, pues el Banco de la República fue eso, ¿no? Es decir, como una suerte de operador de máquina, ¿no? Que estaba calibrando constantemente las tasas para bajar el desempleo, para aumentar la inversión, para aumentar el ahorro, disminuir el ahorro y aumentar la inversión. Saben que la inversión y el ahorro son inversamente proporcionales, ¿no? En algunos casos, pues se quiere más ahorro que inversión, en otros casos, pues se requiere más inversión que ahorro, entonces, pues para eso subo o bajo las tasas de interés, y eso, pues obviamente también afecta la inflación y el empleo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Tenía un regulador que era eso, las tasas de interés. Y eso lo maneja el Banco Central de cualquier país. Y con eso, pues, de nuevo, tiene unos efectos en todo el sistema. Es un apalancador importante, digamos, en la economía. Mm, Ahora bien, no ha habido una sola crisis que se haya podido evitar a partir de ajustar tasas de interés, ¿no? Es decir, es un mecanismo eficiente, digamos, en el corto plazo, pero puede producirnos efectos no predecibles, incluso no deseados, como por ejemplo eso, ¿no? Es decir, recesiones, estanflaciones, ¿no? Cosas que muchas veces son novedosas. Es decir, la estanflación fue un fenómeno emergente que nunca se había visto antes de los años 70, ¿no? Teníamos estancamiento económico e inflación, lo cual era muy loco, ¿no? Porque pues supuestamente eran cosas que no se podían dar al mismo tiempo y se dieron. Eh, Bien, eso por, digamos, la caída de los relatos es eso, ¿no? Es decir, esas teorías que explican todo, que dan respuesta a todo, hay que dudar de eso, ¿no? El siglo XX nos llenó de esas teorías y muchas de esas teorías se fueron al piso porque chocaron contra una realidad empírica que nos permite una explicación dominante, ¿no? Que no, explique, que no se sirve, digamos, de nuestra teoría. Eh, el cuarto argumento se basa en la falta de éxito de las metodologías, digamos, derivado del anterior, y métodos tradicionales para cumplir lo prometido en la práctica, ¿no? Son modelos, digamos, que pueden ser muy sofisticados, muy elegantes matemáticamente, pero que no tienen una aplicación práctica importante, ¿no? Mm, Estamos hablando, por ejemplo, de modelos de,
de regresión, por ejemplo, la ley de Phillips, ¿no? Que es la que predice el comportamiento nuevo, del desempleo o del empleo a partir de la inflación, ¿no? Es decir, si baja la inflación, entonces pues eso permite que haya más empleo y viceversa, ¿no? Si aumenta la inflación, entonces hay más desempleo y así. Entonces, Phillips encontró que sí, que había una relación de causalidad, ¿no? Y que pues hay una correlación importante ahí. Ahora bien, esa correlación tiene un efecto muy pequeño, ¿no? Y únicamente explica periodos de tiempo muy cortos. Es decir, no es una ley universal, ni es una ley que sí o sí va a cumplirse siempre, ¿no? Y bajo los mismos parámetros. A diferencia de la física, ¿no? Es decir, si yo arrojo un objeto, siempre va a caer a 9.8 metros sobre el segundo cuadrado. Siempre. Es decir, a menos que esté parado en los polos, a menos que esté parado en la luna, ¿no? Es decir, donde hay, digamos, atmósferas distintas, siempre va a ser esa realidad, ¿no? Es decir, hay una ley universal, la ley universal de la gravedad, ¿no? Eh, Eso no aplica para todos los ámbitos del conocimiento, sobre todo para las ciencias sociales, que es donde nos movemos nosotros. Ahí, ese tipo de búsqueda de leyes universales fue el santo grial durante mucho tiempo. Siempre se pretendió, digamos, encontrar esas leyes universales y, desgraciadamente, o lógicamente más bien, nunca se encontraron, ¿no? Mm, El argumento final presentado por Mingers es que la multimetodología permite una forma de triangulación y ese elemento es interesantísimo. Mm, Si no saben qué es una triangulación, pues es cuando un topógrafo pues, puede utilizar tres líneas de visión diferentes para fijar con precisión la posición de un objeto, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando hacen las persecuciones, ¿no? Con las señales de los celulares, con tres puntos, las tres antenas más cercanas, ¿no? Y a partir de eso, pues van reduciendo el espectro, ¿no? Para poder ubicar a un celular en un punto preciso del mapa, ¿no? Eh, Ese, digamos, es el elemento, es decir, buscar, es decir, la triangulación sería, pues eso, ¿no? Digamos, en este caso, pues buscar tres metodologías, ¿no? Una unitaria, otra pluralista y otra coercitiva, y explorar, por ejemplo, a partir de las tres, que es lo que proponía Mingas, la búsqueda de soluciones, ¿no? La búsqueda incluso de problemas. Y mirar, bueno, si con las tres llego al mismo resultado, bueno, pues vemos que se ha hecho bien la tarea, ¿no? Es decir, es una forma de corroborar que he hecho las cosas bien, ¿no? Si cada metodología pues me da un resultado completamente distinto, pues bueno, tengo que empezar entonces a mirar cuáles son esos supuestos o esos inamovibles que tiene cada uno de los modelos para poder complementarse unos con otros y darme mejores respuestas. Entonces, un topógrafo puede utilizar tres líneas de visión diferentes para fijar con precisión la posición de un objeto. Si tenemos los mismos resultados al utilizar diferentes enfoques de investigación, entonces podremos tener más confianza en la validez de nuestros hallazgos. Porque, de nuevo, una de las características de estos modelos es que, bueno, cuando vimos digamos, como la casuística, hemos visto que muchos de estos modelos habían sido un éxito, ¿no? Es decir, cada uno de los modelos pues siempre nos ponía un estudio de caso donde pues la metodología se había empleado, se había mostrado el cómo y había pues producido una serie de mejoras, ¿no? Ahora bien, siempre le queda una pregunta, bueno, si se hubiera empleado otra metodología, hubiera alcanzado el mismo nivel de mejora, más alto o más bajo, ¿no? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo estar seguros de que empleamos la metodología correcta, ¿no? Ese es otro elemento importante de la multimetodología que nos permite tener ese tipo de certidumbre, ¿no? Con respecto a, bueno, si medimos, ¿no? Si monitoreamos, perdón, la metodología o diferentes metodologías para esos tres pasos, digamos, básicos del project management, pues, o del ciclo de vida del proyecto, pues podemos saber que no le estamos embarrando, ¿no? Es decir, que le estamos dando la mejor solución posible al cliente. Ese es el porqué, ¿no? De esto. Ahora bien, de acuerdo con Jackson, tenemos entonces un tipo ideal de pluralismo metodológico, es decir, aquello a lo que debería aspirar esta metodología y lo que nos permite medir si un tipo de metodologías de estas, de sistemas de metodologías sistemáticas,
sistémicas, perdón, nos permite realmente encontrar la respuesta o realmente ser apropiada, ¿no? Entonces, a partir de eso, Jackson define una serie de condiciones para poder definir este pluralismo metodológico, ¿no? Este tipo ideal, ¿no? Por eso lo pongo acá en esta caja. Entonces, desde este punto, generalmente son diferentes, existen, perdón, hay diferencias entre el pensamiento, entre los pensadores críticos sistémicos acerca de la mejor forma de perseguir esta aproximación multimetodológica. Jackson entonces empieza disponiendo una versión de multimetodología como un tipo ideal. eh, Desde su percepción, la complejidad, la heterogeneidad y la turbulencia de muchas situaciones problemáticas demandan que el pluralismo deba ser ejercitado desde 3 niveles. Esos 3 niveles son los métodos, las metodologías y los paradigmas. ¿Y eso qué implica? Que este pluralismo metodológico debe de ser multimétodo, multiparadigma y multimetodología para poder, digamos, ofrecernos herramientas flexibles, para evitar que caigamos en el imperialismo metodológico, ¿no? Una metodología, muchos métodos auxiliares, o en el pragmatismo, ¿no? Escogemos esta metodología combinando aquí, combinando allá, sin saber muy bien por qué o cómo, ¿no? Entonces, que sea multimétodo, que es más o menos lo que hemos visto hasta ahora, es decir, por ejemplo, lo que planteaba Sterman, ¿no? Ok, trabajo con mi dinámica de sistemas, no me salgo de ahí, pero estoy abierto a otras formas de recaudar información cualitativa que sí pueden complementar muy bien y complementan muy bien la dinámica de sistemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el multimétodo, pues esto, ¿no? La flexibilidad para poder usar métodos, modelos o técnicas de una metodología en otra, como los rich picture dentro de perdón, que son típicos de la metodología o el pensamiento sistémico blando, ¿no? Que es lo que vimos en el último ejercicio de simulación, dentro de la dinámica de sistemas. Es el ejemplo que les pongo de Sterman. Varios métodos proporcionan varias perspectivas o a un problema en cualquier intervención, ¿no? Que es un poco la premisa del diseño de metodologías creativas. Bueno, así es como lo traduzco yo, ¿no? Creative Methodology Design. Es entonces, pues, una de las condiciones, ¿no? Es decir, que yo puedo aplicar diferentes métodos, diferentes metodologías aplicados a una metodología que, pues, muestre o demuestre ser la que puede producir mejores soluciones. Otro elemento importante es que sea multiparadigma. ¿Qué significa eso? Pues ya vimos los 3 paradigmas dominantes, ¿no? El de la optimización, el de la interpretación y el de la reflexión crítica o emancipatorio, eh, que nos marca el propósito, es decir, el para qué usamos una metodología u otra. Queremos optimizar el sistema, queremos entender las relaciones de poder que impiden a la compañía o a la organización encontrar la mejor solución posible a sus problemas o su situación problemática, ¿no? O simplemente necesitamos herramientas para gestionar conflictos que nos permitan encaminar todo hacia una cooperación, ¿no? Es decir, conciliar diferentes puntos que pueden ser antagónicos en un sistema, ¿no? Esa sería un poco la dinámica del pluralismo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que queremos hacer? Y estos propósitos, estos para qué, lo mismo, no son mutuamente excluyentes. Es decir, yo puedo querer optimizar, ¿no? Una organización, pero partiendo del supuesto de que pues no todos en la organización están parados en una misma idea, en una misma solución, o han definido, digamos, la mejor la problemática, o reconozco que puede haber algunos factores de autoridad que sean coercitivos dentro de la organización. Entonces, yo puedo reconciliar estos 2 principios, ¿no? Es decir, yo quiero darle voz a los que no tienen voz con el fin de optimizar la organización, ¿no? Entonces, puedo combinar metodologías emancipatorias con metodologías de pensamiento sistémico duro y producir, pues, la mejor respuesta, la mejor solución, perdón, para el problema o la situación problemática de mi cliente o de mis clientes, ¿no? Es decir, yo puedo reconciliar también esos propósitos, puedo complementarlos y, pues, obviamente, dar una mejor solución, ¿no? Por lo de la triangulación que veíamos de Mingers. En ese sentido, en el multiparadigma, perdón, no podemos desdeñar las aproximaciones de ningún paradigma sociológico
tenemos que aplicar en nuestra teoría y práctica pluralistas lo que podemos aprender de las posiciones funcionalistas y interpretativas del cambio radical. Esas del cambio radical son digamos, las teorías sociológicas que están detrás de las teorías emancipatorias, ¿no? Esas interpretativas son las que están detrás, de nuevo, del pensamiento blando, del modelo pluralista, y las funcionalistas son las que buscan optimizar, ¿no? Es decir, que buscan dar soluciones a problemas de clientes a partir de metodologías cuantitativas en problemas estructurados. Y otras posiciones teóricas, ¿no? Es decir, aquí, pues, recuerden, habíamos visto también algo de pragmatismo, y habíamos visto algo también obviamente, pensamiento crítico, ¿no? Y de complejidad. Es decir, todo esto, pues, me puede dar, digamos, muchas más luces si los complemento entre sí, si los combino. Para asegurar que se obtenga la apreciación más completa de una situación problemática, debemos verla a través de una amplia variedad de lentes paradigmáticos. Es decir, no cegarnos a la posibilidad de que, si bien puedo yo estar trabajando con una empresa que produce bienes de forma masiva, ¿no? Que es, digamos, para lo que se hicieron las metodologías de optimización, las metodologías funcionalistas de pensamiento sistémico duro, pues tener presente que muchas de las soluciones pueden venir de mis mandos bajos, y para yo poder acceder a esa fuente de información sin que tengan, digamos, recelo, ¿no? De que si hablan de pronto pueden poner en riesgo su permanencia en la organización, pues entonces, ok, me voy con las metodologías emancipatorias que me permitan conocer esa realidad, que me permitan tener esos puntos de vista, ¿no? Que me permitan conocer sus posibles soluciones, ¿no? Lo que han pensado desde su experiencia, y tenerlo en cuenta, digamos, en un modelo de optimización, por poner un ejemplo, ¿no? Esa sería, digamos, como la ganancia, ¿no? Que habría a la hora de reconciliar múltiples paradigmas. Tenemos la multimetodología, por último, y es que, bueno, las metodologías basadas en la teoría son esenciales para garantizar un vínculo saludable entre la teoría y la práctica. Y esto es importante para evitar caer en el pragmatismo, ¿no? ¿Por qué? Porque, de nuevo, cada metodología está sustentada en una teoría. Y cada teoría, pues, lo que nos dice es, bueno, hay unas condiciones por las cuales esta metodología puede ser útil o no. Hay que tener presente eso, esas condiciones, para poder decir, bueno, si tengo una organización completamente horizontal, donde no hay gente excluida, pues, ¿para qué voy a usar yo una metodología emancipatoria? ¿No? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, eso, digamos, es como la caja de herramientas, si se quiere, no me gusta usar la palabra, pero bueno, que nos da digamos, la teoría crítica de sistemas, ¿no? Es decir, es una serie de reflexiones, de preguntas, de interrogantes, ¿no? Que nos permiten replantearnos nuestras posiciones y sobre todo estar evaluando que lo que estamos haciendo tenga sentido. Los supuestos teóricos no son los mismos para cada metodología, y eso es importante en lo presente. Tenemos un antecedente, o más bien una suerte de propuesta, más bien metodológica, que busca pues implementar esta dinámica de los sistemas de metodologías sistémicas. Pueden ver la página ustedes si quieren, es decir, esto existe, esto es real. Se llama Think to Impact, es una organización que pues busca hacer consultoría a nivel internacional, ¿no? Tiene algunos casos de éxito que mostrar, digamos, es interesante si se quiere, pero pues obviamente tiene una serie de críticas que le hace Jackson acerca de sus supuestos metodológicos, ¿no? Y teóricos. Esta metodología tiene entonces 7 pasos, ¿no? Como los 7 pasos de Checkland, y lo que busca pues es esto, ¿no? Es decir, identificar los supuestos a partir de metodologías cualitativas. Aquí pues usa las rich picture, ¿no? Para poder encontrar, bueno, cuál es la problemática. Aquí entonces el segundo paso es construir capacidades. Aquí pues le enseña a los stakeholders pues una serie de metodologías que les permitan poder dar un orden, ¿no? a la solución de los problemas. En el tercer paso
Tenemos entonces el mapeo a partir de bucles de retroalimentación. Aquí se establecen entonces ese tipo de diagramas de bucles que vimos en dinámica de sistemas, obviamente. Aquí entonces ya llevamos eso a una serie de modelos de Stock and Flow, es decir, esa parte, digamos, conceptual de los bucles de retroalimentación, lo llevamos a la parte cuantitativa de esa metodología, que es construir, digamos, el modelo de simulación a partir de Stock and Flow. Y pues con esto lo que se busca es identificar cuáles son los apalancadores dentro del sistema que puedan producir efectos mariposa que cambien el sistema, que cambien el estado del sistema, cualitativamente, ¿no? Es decir, que hay una transición de fase de un estado que no funciona, ¿no? Es decir, que tiene alguna problemática, hacia un estado del sistema que no la tenga y que funcione mejor, de una forma más óptima. Luego tenemos entonces el desarrollo de estrategias de gestión, ¿no? De nuevo, aquí veremos los métodos cualitativos. Luego llegamos a la implementación, luego a la reflexión, donde, bueno, perdón, este desarrollo de estrategias entonces se hace a partir del modelado de redes bayesianas de creencias. Aquí tenemos otro modelo entre cualitativo y cuantitativo, ¿no? Una suerte de teoría de grafos, pero un poco distinta. No quiero entrar en detalle. Ahora sí, perdón, la implementación, el monitoreo de la implementación y el paso final, pues es la reflexión para producir aprendizaje y también, sobre todo, para pues, identificar las posibles consecuencias no deseadas que pueda llegar a tener esa estrategia o esa solución a ese problema, ¿no? Esa intervención. Y vuelve y empieza, ¿no? Es decir, este es, de nuevo, pues aquí mezcla varias herramientas, mezcla dinámica de sistemas, redes bayesianas, metodologías de sistemas blandos, y uno diría, bueno, ok, esto funciona, digamos, es una propuesta interesante, pero Jackson nos dice, bueno, aquí hay tres problemas. Es decir, teniendo en cuenta, obviamente, el estado ideal de lo que debería ser una metodología basada en el pluralismo metodológico, o una metodología de sistemas, o perdón, un sistema de metodologías sistémicas. ¿Sí? Primero es que tiene una aplicación serial, ¿no? De nuevo, hay una metodología para cada paso, como si lo cualitativo fuese el primer paso para poder establecer lo cuantitativo. Jackson dice, no, lo cualitativo se establece cuando no hay datos, ¿no? Pero lo cualitativo no me va a dar datos cuantitativos. Es decir, si yo hago una rich picture, un grupo focal, unas entrevistas en profundidad, eso no me va a arrojar datos cuantitativos, ¿no? Es decir, yo con eso no voy a poder hacer modelos. Entonces, hay que tener presente ese tipo de cosas. Es decir, eso me permite tener una idea de cuál es el problema, pero pues no me va a arrojar los datos que necesito para hacer modelos matemáticos. Lo segundo es no permite flexibilidad. Si ustedes se dan cuenta, pues hay como etapas que se cumplen para poder seguir a la siguiente, ¿no? Es decir, necesitamos el paso 1 para poder pasar al paso 2. No podemos hacer una reflexión de la intervención si no hemos agotado los 6 pasos siguientes, por ejemplo, ¿no? Y ya sabemos que, pues, las metodologías, para poder abarcar la mayor cantidad de problemas, pues tienen que ser lo más flexibles posibles, ¿no? Para poder adaptarse. Si tenemos una metodología rígida, pues es una metodología que no se va a poder adaptar. Entre más flexible es, pues más fácil se adapta. Y si se adapta fácil a un entorno problemático, pues esto me permite tener entonces la mayor probabilidad de resolución de ese problema o de esa situación problemática. Por último, pues no se justifica el por qué esas metodologías, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, bueno, cuál es la razón de ser del dominio, por ejemplo, de la dinámica de sistemas sobre el resto, ¿no? Es decir, para todas las situaciones yo tengo que identificar apalancadores. Esos apalancadores los defino única y exclusivamente a partir de un mapeo y de una construcción de modelos de Stock and Flow. Digamos, es el tipo de preguntas que tenemos que hacernos, ¿no? Cuando miramos esto, ¿no? Es decir, si las respuestas no son claras, pues aquí lo que tenemos es pues, una propuesta arbitraria, ¿no?
y pues de la arbitrariedad pues no va a surgir, digamos, una solución óptima. Tenemos entonces tres metodologías que según Jackson sí reúnen la mayor parte de las características del tipo ideal. Esas son la Total Systems Intervention, que es la que hace Jackson, ¿no? Una suerte de propaganda de sí mismo, que después evoluciona hacia la Critical Systems Practice, que es, digamos, un paso más que hace en su metodología, sobre todo a partir de las críticas que recibió, ¿no? Es decir, a partir de, a partir de esas críticas, no sé el tiempo, a partir de esas críticas, entonces, él crea un nuevo paso, digamos, en su metodología, y con eso tenemos entonces, pues, una metodología mucho más robusta. Tenemos la intervención sistémica, que es la propuesta de Mingers, y tenemos entonces, por último, la multimetodología y el realismo crítico, ¿sí? Eh, que, pues, bueno, tiene, digamos, bastantes cuestiones interesantes que hay que examinar. Entonces, a grandes rasgos, ya, digamos, como para ir cerrando un poco, tenemos entonces la intervención total de sistemas, dice Jackson, ¿no? Es un enfoque de planificación, de diseño, de resolución de problemas y de evaluación basada en la teoría de los sistemas críticos, ¿no? Mediante una selección teórica rigurosa de metodologías dominantes y dependientes. ¿Qué significa esto? Que sin caer en el imperialismo, sí hay como una idea de que hay una metodología que debe ser dominante. Ahora bien, esa metodología debe ser dominante coyunturalmente, es decir, si resulta que no es la mejor metodología para un problema, debe cambiarse, debe poder cambiarse, ¿no? Es decir, en última instancia, escogemos una con la que nos vamos y complementamos con las otras, pero si esa combinatoria no funciona, pues cambiamos. Entonces ponemos otra metodología que domine y ponemos otras dependientes, digamos, a girar en torno a esa, ¿no? Digamos, como auxiliares. Y lo mismo, si eso no funciona, entonces pues vamos con otra. Es un poco como la idea de Jackson. La intervención sistémica de Mingers dice la acción decidida de un agente para crear un cambio en relación con la reflexión sobre los límites del sistema. La primera fase de su multimetodología se centra en la reflexión sobre los juicios de límites. El segundo implica lograr cambios a través del diseño creativo de métodos. Esta fase es pluralista y hace uso de la variedad de métodos disponibles que se encuentran en la literatura sobre sistemas y más allá para crear un enfoque de intervención flexible y receptiva. Este diseño creativo de métodos, que es lo que veíamos también hace unas diapositivas, es, digamos, como el núcleo de esa propuesta, ¿no? Es decir, porque la reflexión crítica de los límites, perdón, es lo que planteaba las visiones pluralistas de Schwarzman y de Checkland, y de Ulrich incluso, ¿no? Minger va un paso más allá, ¿no? Y es, pues, partir, digamos, de esas reflexiones pluralistas y emancipatorias hacia una integración mayor de metodologías. Y por último tenemos entonces el realismo crítico y la metodología, donde pues tenemos dos elementos, ¿no? Un elemento ontológico, que es el objetivo, y un elemento epistemológico subjetivo, donde lo ontológico determina lo epistemológico, ¿no? Es decir, donde hay una realidad que determina las percepciones subjetivas de los individuos. Se puede considerar entonces que el proceso de intervención en situaciones problemáticas involucra las cuatro actividades de apreciación, análisis, evaluación y acción. Recuerden lo que hemos visto, ¿no? Es decir, problema, solución, implementación. En esencia se refieren a qué está sucediendo, por qué está sucediendo, cómo podría ser diferente la situación y cómo podría hacerse real la diferencia. Espera que voy un poco más rápido, pero es que ya nos queda más poco tiempo. Entonces, en la intervención total de sistemas, nos dice Jackson, fue presentada como una nueva aproximación para planificar, diseñar y solucionar problemas y evaluar basado en la teoría crítica de sistemas, ¿no? Eso se basa en 7 principios que son: las situaciones problemáticas son demasiado complicadas para comprenderlas desde una sola perspectiva, que es un poco lo que veíamos a partir del porqué de la multimetodología, ¿no? Es decir, hay esta, digamos, preocupación en el medio, ¿no? Es decir, la realidad es tan complicada que pues una sola metodología es difícil que nos
permita, ¿no?, tener una aproximación precisa de la cuestión, para comprenderlas desde una sola perspectiva, y los problemas que plantean son demasiado complejos para abordarlos con soluciones rápidas. Muchas de las metodologías, pues, están basadas en una suerte de pragmatismo que lo que buscan es encontrar soluciones rápido, ¿no?, a problemas. Por lo cual, pues, esto violenta un poco la, la, la viabilidad, ¿no?, y sobre todo la validez, ¿no?, de estas metodologías y de sus soluciones. Las situaciones problemáticas y las preocupaciones, cuestiones que implican, deben investigarse desde una variedad de perspectivas, que digamos es un principio que vemos desde las visiones pluralistas, ¿no?, cuando veíamos esto del multiperspectivismo. Aquí, pues, es uno de los elementos más importantes, ¿no?, este multiperspectivismo. Una vez que se han resaltado las principales cuestiones y problemas, es necesario hacer una elección adecuada de la metodología o metodologías de sistemas para guiar la intervención. Es necesario apreciar las fortalezas y debilidades relativas de las diferentes metodologías de sistemas y utilizar este conocimiento junto con una comprensión de los principales problemas e inquietudes para guiar la elección de las metodologías apropiadas. Es decir, en última instancia, todas las metodologías, lo que hemos visto hasta ahora es que tienen limitaciones, ¿no? Recuerden, en cada capítulo que vimos, Jackson le dedica una buena parte a hacer una crítica de esas metodologías. Y esa crítica, pues, principalmente va a señalar, ¿no?, dónde están sus limitaciones, hasta dónde puede llegar la metodología, bajo qué condiciones puede ser efectiva o no. Y es importante tenerlo presente a la hora de hacer la combinatoria, ¿no? Es decir, la idea es que una metodología llegue a llenar los vacíos que tiene otra o pueda romper esas limitaciones que tiene otra metodología, ¿no? O complementarse digamos, complementarse a partir de eso, ¿no? Es decir, de fortalecer las debilidades de una y que la otra fortalezca las debilidades de la otra, por ejemplo. Sí, se deben utilizar diferentes perspectivas y metodologías de sistemas de manera complementaria para resaltar y abordar diferentes aspectos de situaciones problemáticas. La Total Systems Intervention establece un ciclo sistémico de investigación con interacción de ida y vuelta entre sus tres fases, ¿no? Lo que hablamos de la flexibilidad, es importante que cualquier metodología que veamos no tenga esa linealidad, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, sino que sean metodologías ágiles, donde yo pueda ir y volver. Y por último, los facilitadores y participantes participan en todas las etapas del proceso de la Total Systems Intervention. Recuerden que en, bueno, las metodologías de pensamiento sistémico duro, pues no se tienen en cuenta participantes, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, por ejemplo, en la Soft System Methodology, lo que teníamos es que hay una parte donde el consultor trabaja solo, es decir, donde levanta toda la información a partir de la Rich Picture, pero los mapas conceptuales en principio tiene que hacerlos solo. Puede contar con el apoyo de participantes, sí, pero pues digamos, esa tarea le toca hacerla al interventor o al consultor, ¿no?, que se está contratando para esto, al facilitador, pues, se llamaría, digamos, en esta situación. Y luego sí, digamos, cuando vuelve al mundo real, ahí sí ya vuelve a contar con un trabajo colaborativo con todos los participantes, ¿no? Donde aquí ya este experto, este facilitador, perdón, se aleja un poco, ¿no? Y deja a los stakeholders volver a ocupar el papel principal, ¿no? Acá no, acá la idea es que en cada parte del proceso siempre estén los participantes, ¿no? Eh, Bien, este es entonces los tres pasos, que era la Total Systems Intervention, que era la parte de la creatividad, de la elección y de la implementación. Y luego viene este cuarto paso, que es la evolución de esta metodología de Jackson, que tiene un nuevo nombre que se llama Critical Systems Practice, ¿no? Y esta fue la crítica que le hicieron, ¿no? Es decir, no había una reflexión acerca de del porqué de las elecciones o de la parte, digamos, creativa o de las metáforas, qué sé yo. Ahora bien, bueno, con que terminemos de ver esta, creo que me voy por satisfecho.
Cada uno de estos pasos tiene estos tres elementos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la creatividad, la elección y la implementación, cada una tiene una serie de tareas, de herramientas y de resultados deseados. Es decir, hay que fijar un propósito, ¿no? Para cada etapa. Hay que fijar una serie de herramientas, es decir, todas las metodologías que podamos contar, los métodos con los que podamos contar, y el, el- el- el resultado esperado, ¿no? Es decir, a qué queremos llegar. En la parte de la creatividad, o también como lo llaman el Full Paradigm Analysis, lo que busca entonces es resaltar esos componentes o esos elementos significativos en una situación problemática, ¿no? Esa es la tarea. Entonces, ¿cómo resaltar esos elementos significativos? Es decir, aquello que realmente nos está estructurando un problema, que nos está hablando de una situación problemática. Pues bueno, entonces se escoge una serie de herramientas. Aquí tenemos entonces las perspectivas sistémicas y otros devices, artefactos, ¿no? de mejora o engrandecimiento de la creatividad, empleados para asegurar que que los puntos de vista y los diferentes paradigmas reciban la atención apropiada. Para esto, Jackson entonces monta una serie de metáforas a partir de las cuales los participantes deben intentar identificar cuál es la estructura de su organización, ¿no? Y aquí, pues, cuando hablamos de stakeholders, estamos hablando de todos, ¿no? Incluso de los que no intervienen o de los que no, de los dueños del problema, es decir, de aquellos que son afectados, pero que no tienen mecanismos de participación. Esas metáforas o perspectivas de los sistemas desarrollados para uso de la TSI fueron las de la organización como. Entonces, la organización funciona como una máquina, ¿no? Es una empresa, es una fábrica, digamos, que se dedica a la producción masiva de bienes, ¿no? A partir de una lógica industrial, mecánica, técnica, ¿no? Es una organización sociotecnológica, es un organismo, es decir, hay complementariedades entre las partes, hay reciprocidades, hay interdependencias, eh, hay evolución, hay una dinámica, funciona como una red neuronal, como un cerebro, es decir, ¿no? Hay una serie de decisiones que se dan a partir de este elemento. La organización funciona como una cultura, ¿no? Es decir, la forma en que se organiza es a partir de un conjunto de valores compartidos, ¿no? Que todos defienden, y entonces pues a partir de eso se organizan. Eh, Funciona como un sistema político, ¿no? Es decir, hay una estructura participativa, deliberativa, donde funcionan como una suerte de escenarios de equipo, de coaliciones, o un modelo de prisión, digamos, donde pues hay unas reglas claras, una estructura jerárquica, eh, y, y esa estructura jerárquica se mantiene a partir de coerción, ¿no? Es decir, si no se hacen las cosas, pues hay una violencia física, ¿no? Eh, para que las cosas se hagan, qué sé yo. Y pues esto se consideró que estos capturaban a nivel general las ideas de casi todas las teorías de gestión y organización, ¿no? Eso es lo que proponía Jackson, que la gente intentara usar estas metáforas, ¿no? Es decir, no partir de cero, sino que pues pudiesen como organizar sus ideas a partir de estas metáforas, ¿no? De estos sistemas de representación que podía ser, digamos, como tipos de organizaciones posibles. Mm, Luego entonces tenemos el resultado deseado, ¿no? Y es la identificación de elementos, de situaciones primarias y secundarias que necesitan ser eh, dirigidas, ¿no? Sí, no se me ocurre otra traducción en este momento. Luego tenemos entonces la parte de la elección. Es decir, en última instancia, en este momento, lo que tenemos es una identificación de la estructura de la organización y de sus posibles o potenciales problemas. Luego entonces viene la parte de elección, ¿no? ¿Cuál es la tarea acá? Escoger las metodologías sistémicas apropiadas, ¿no? De pronto, quizás en una forma genérica, reflexionando sobre los diferentes paradigmas, bueno, el para qué de la metodología,
y una variedad de métodos disponibles, de modelos, de herramientas y de técnicas para usar en una situación problemática. Es decir, disponemos una serie de metodologías que podrían dirigir nuestros esfuerzos, ¿no? Y cómo se complementarían esas metodologías a partir de los métodos que tiene cada una de las metodologías, ¿no? Esa es entonces la tarea. Las herramientas. Entonces tenemos digamos, como la reflexión crítica de las fortalezas y debilidades de las metodologías sistémicas, de los métodos obtenidas desde una teoría social y el sistema de metodologías sistémicas, y también desde las experiencias previas, ¿no? Entonces, aquí disponemos todas las metodologías que tenemos, es decir, esa matriz que teníamos, ese sistema de metodologías sistémicas, y empezamos entonces a mirar eso, ¿no? Fortalezas, debilidades. Cómo esta metodología podría ayudarme a estructurar el problema o a estructurar la solución o a estructurar la implementación. ¿Por qué sí, por qué no? ¿Hasta dónde podría llegar con esto? ¿Cuáles son las limitaciones? O por qué es ideal para esto, ¿no? Es decir, ese tipo de reflexiones con todos los participantes. Pues, estas metodologías, digamos, parten de esto, ¿no? Es decir, son pluralistas en el sentido en que pues, la idea es contar con todos los posibles stakeholders y en la medida en que se va avanzando, pues se va reconociendo si hay o no una situación emancipatoria posible, si hay una situación coercitiva, ¿no? Digamos, se parte, digamos, del principio de que hay un pluralismo y eso, digamos, es un elemento que se va descubriendo a medida que se va haciendo la intervención. Digamos que no se parte del supuesto de que la organización es coercitiva. Esto es algo que se va descubriendo en la medida que vamos haciendo el levantamiento. Eh, por eso hablamos de pluralismo metodológico, ¿no? Es decir, tenemos en cuenta todas las metodologías y partimos del hecho de que los stakeholders, pues aquí, pueden estar en una situación, digamos, de equidad, si se quiere, ¿no? De poder. Pero esto puede cambiar, ¿no? Es decir, los supuestos, la medida que se hace la intervención, pueden ir cambiando. No están, digamos, no son inamovibles. Y el resultado deseado, pues, es esto, ¿no? Es eh, tener, ¿no? Las metodologías sistémicas primarias y secundarias y los métodos apropiados para ser usados. Luego viene la parte de implementación, que es el paso 3, y hasta aquí llegaba de nuevo la Total Systems Intervention, donde la tarea es, pues eso, ¿no? Tomar acción, que es también uno de los principios de las metodologías blandas, pluralistas y coercitivas. Tomar acción que dirija las características o los hechos identificados durante la fase creativa, ¿no? Herramientas, pues tenemos las metodologías sistémicas apropiadas, los métodos disponibles, etcétera, empleados de acuerdo a la lógica del pensamiento sistémico crítico, ¿no? Es decir, a partir de todas las reflexiones que nos hemos hecho, limitaciones, las características de los supuestos de los modelos, de las metodologías, todo esto. Y el resultado deseado, pues entonces es lograr cambios que puedan asegurar la mejora en la situación problemática desde puntos de vista de diferentes paradigmas, ¿no? No, hasta aquí llegaba la Total System Intervention. Luego, a partir de las críticas que recibe Jackson, tenemos un cuarto paso que es el de reflexión, que es el que nos dice, bueno, esto que hemos hecho hasta ahora lo hemos hecho bien, ¿no? Lo mismo, tenemos entonces la tarea. Aquí ya tenemos dos tareas. La primera, evaluar que los cambios hechos de acuerdo a los diferentes paradigmas concernientes, ¿no? Es decir, si se ajusta, digamos, que esos cambios hayan logrado optimizar, hayan logrado darnos una mejor interpretación o hayan logrado emancipar, ¿no? Por ejemplo. Eh, Obtener aprendizaje acerca de la multimetodología de Critical Systems Practice. Sí. Eh, los sistemas de metodologías y los métodos usados, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo es evaluar y aprender. Esas son las tareas. Las herramientas, pues, es métodos de evaluación disponibles derivados de los diferentes paradigmas
un entendimiento claro del estado actual del conocimiento acerca de esta metodología, la Critical System Practice, y una reflexión sobre lo que ha pasado en la intervención, ¿no? Es decir, documentar el proceso, hacer, digamos, todo este, esta, este elemento sí, de recopilación de experiencias para poder producir, ¿no? Una organización más inteligente que aprende y que pues, evoluciona a partir de ese aprendizaje. Mm, Y por último, el resultado deseado, ¿no? Empieza usando la metodología de nuevo para alcanzar eh, si los asuntos son ahora significativos, es decir, si realmente hubo un cambio en la organización, si realmente logramos salir de esa situación problemática o si el cambio no fue muy grande. Y por último, pues investigar los descubrimientos que el... Ah, no, perdón. Investigar cambios que pueden retroalimentar dentro de la mejora de la metodología empleada, ¿no? Y entonces es importante, a la hora de seleccionar metodologías es importante tener presente la idea del pluralismo, se pueden utilizar diferentes metodologías para hablar de diferentes aspectos de situaciones problemáticas y garantizar que se presten la debida consideración a los intereses prácticos y técnicos prácticos y emancipatorios, ¿no? Ese es como uno de los grandes propósitos de estas metodologías. Esta es entonces la que nos plantea Jackson y pues bueno, creo que llegamos hasta acá. Bueno, describimos muy tangencialmente las otras, la de Mingers, eh, que era esta, la intervención sistémica. Eh, bueno, esta pues es basada en las ideas parte más bien, de las ideas de Schwarzman y de Ulrich, ¿no? A partir de la idea de frontera del sistema, que se da a partir, pues esto, ¿no? De las perspectivas, de los valores. Pero bueno, digamos, ya no vamos a lograr verla en este momento. En el libro pues hay una muy buena descripción. Si quieren oír al autor, que es Gerald Migley, él tiene una conferencia en YouTube que pues explica a partir de estas diapositivas, que son las que yo traje para esta presentación, cómo se da esta metodología, ¿no? Entonces pueden usar cualquiera de las dos. Y pues la última lo mismo, ¿no? También ahí está la explicación de Jackson o pueden recurrir a los autores de esa metodología. De nuevo, esta es la última sesión. Ah, bueno, ya cerramos acá. Vuelvo con ustedes. Bien, esta es entonces la última sesión.